En un auditorio abarrotado, un profesor millonario ofrece 15 millones de pesos a quien resuelva una ecuación compleja. Con burla, señala a un niño descalzo que recoge materiales reciclables, provocando las risas del público. Pero el muchacho sube al escenario, toma el gis y lo resuelve todo con una maestría impresionante ante el silencio general. Lo que parecía una humillación se convierte en leyenda, y el mundo descubre un talento invisible. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El amanecer llegaba lentamente sobre la Ciudad de México, trayendo consigo ese frío húmedo que se pega a la piel y hace temblar el cuerpo. Gabriel abrió los ojos, todavía con la sensación del sueño mezclada con la realidad. Estaba acostado sobre cartones doblados con esmero, bajo la marquesina de un edificio de oficinas en Paseo de la Reforma. A su lado, el costal con el reciclaje que cargaba como si fuera parte de su propio cuerpo, latas, botellas de PET, papeles, todo separado con una organización casi obsesiva. Tenía 12 años, pero sus ojos cargaban una profundidad que no correspondía con su edad. No era solo cansancio, era algo más denso, como si cada experiencia vivida en las calles hubiera esculpido en él una madurez que a la mayoría de la gente le tomaría décadas alcanzar, o que quizá nunca alcanzaría. Gabriel se levantó despacio, se sacudió el polvo del pantalón gastado y enrolló los cartones con cuidado. Los guardaría ahí mismo, detrás de unas cajas que el conserje del edificio dejaba acumuladas. Era su rinconcito. Nadie lo molestaba. La rutina comenzaba siempre así, temprano, antes de que la ciudad despertara de verdad, antes de que las miradas de juicio comenzaran a pesar sobre él. Gabriel caminaba por las calles aún vacías, observándolo todo, los aparadores iluminados, los edificios imponentes, los coches de lujo estacionados. Todo parecía tan lejano a su realidad que a veces se preguntaba si no estaba viviendo en dos mundos diferentes, uno donde él existía de verdad y otro donde era apenas una sombra invisible. Pero Gabriel no se dejaba vencer, al menos no por completo. Había algo en él que se resistía, una llama que se negaba a apagarse. Quizá era el recuerdo de sus padres, quizá era simple terquedad, o quizá era aquello que él mismo no lograba explicar bien, pero que sentía latir dentro de su pecho cada vez que miraba un libro, una revista, cualquier cosa que contuviera conocimiento. Siguió caminando hasta la estación del metro más cercana. Ahí solía haber movimiento temprano, gente yendo a trabajar, gente volviendo de madrugadas largas, y donde había gente había basura. A Gabriel no le gustaba esa palabra. Basura. Para él, todo aquello era una oportunidad. Cada lata era una moneda, cada botella de PET era un paso más, y cada revista o periódico desechado era una ventana a un mundo que devoraba con los ojos. Así fue como todo empezó. Hacía algunos años, cuando todavía intentaba entender qué era vivir sin sus padres, Gabriel encontró un libro tirado en un bote de basura cerca de una librería. Estaba medio roto, con páginas amarillentas, pero aún se podía leer. Era un libro de ciencias, nada muy complejo, dirigido a niños. Pero para Gabriel, aquello fue como descubrir un tesoro. Leyó ese libro entero en 2 días, debajo de un puente vehicular, iluminado solo por la luz de los postes, y cuando terminó, quiso más. Los padres de Gabriel eran gente sencilla. Su papá, don Antonio, era albañil. Su mamá, doña Marta, era trabajadora, doméstica. Vivían en una casita en la periferia, al sur de la Ciudad de México, una casa de lámina con goteras en el techo cuando llovía. Pero era suya, era su hogar. Gabriel fue diferente desde pequeño. Las maestras lo notaban. Terminaba las actividades antes que todos. Hacía preguntas complejas. Una de las maestras llegó a llamar a sus padres para hablar. Dijo que el niño tenía un potencial fuera de lo común, que necesitaba estímulos especiales. Don Antonio y doña Marta escucharon con los ojos brillantes, pero también con el corazón apretado. No tenían los recursos, pero prometieron hacer
lo posible. Empezaron a comprar libros de segunda mano en los tianguis. Animaban a Gabriel a leer, a estudiar, a soñar. Y Gabriel soñaba. Soñaba con ser científico, con descubrir cosas. Sus padres creían en él. Decían que era especial. Y Gabriel sentía que aquello era verdad. Lograba entender las cosas rápidamente, memorizar información con facilidad. Pero la vida tiene sus reveses. Don Antonio sufrió un accidente en la obra. Quedó incapacitado. La familia entró en crisis. Doña Marta empezó a trabajar más, llegando cada vez más tarde, cada vez más cansada. Gabriel, con apenas 9 años, comenzó a ayudar. Juntaba latas después de la escuela. Y entonces, en un intervalo cruel, Gabriel los perdió a los dos. Primero a don Antonio. Doña Marta lo siguió poco después, consumida por el duelo y el agotamiento. Gabriel se quedó solo. Tenía algunos parientes lejanos, pero nadie quiso asumir la responsabilidad. Fue a parar a un albergue sobrepoblado. Gabriel no aguantó. Se escapó. Prefirió las calles. Al menos en las calles era libre. Desde entonces se dedicó a buscar revistas científicas desechadas por universidades, periódicos viejos con suplementos especiales sobre salud, tecnología, el espacio. Gabriel leía todo, absorbía todo, y lo más impresionante es que entendía. No solo entendía, memorizaba. Cada fórmula, cada concepto, cada explicación quedaba grabada en su mente como si estuviera tatuada. Memoria fotográfica, diría alguien con conocimientos técnicos si lo observara. Pero Gabriel no sabía eso. Solo sabía que podía recordar todo lo que leía. La Universidad Nacional Autónoma de México se convirtió, sin que nadie lo planeara, en su refugio. No porque estudiara ahí, obviamente, sino porque la universidad era un lugar lleno de eventos, simposios, conferencias, y donde había evento, había basura para recoger. Pero no era solo eso. También estaba el personal de limpieza. Mujeres, trabajadoras, de manos callosas y sonrisas cansadas, que miraban a Gabriel y veían en él algo más que un niño de la calle. Veían un hijo, un nieto, alguien que merecía cuidado. Doña Lourdes fue la primera. Una señora de cabello canoso, recogido en un chongo apretado, que trabajaba en la limpieza del campus desde hacía más de 20 años. Vio a Gabriel recogiendo reciclaje cerca de la cafetería de la facultad una tarde y, en lugar de correrlo, le ofreció un tóper con comida. Gabriel dudó al principio con miedo de caer en alguna trampa, pero el hambre pudo, más. Y cuando comió aquella comida calientita, con sazón casero, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Acogimiento. Desde entonces, doña Lourdes empezó a guardarle comida. Siempre que sobraba algo de la cafetería, ella lo apartaba. Y Gabriel aparecía generalmente al final de la tarde para recogerlo. Hablaban poco. Doña Lourdes no era de hacer muchas preguntas, pero se daba cuenta. Notaba que el niño era diferente. Notaba la forma en que miraba a los estudiantes entrando y saliendo de los salones. Notaba la manera en que tomaba los libros desechados y los hojeaba con cuidado, como si fueran de cristal. Un día le preguntó si sabía leer. Gabriel solo asintió. Entonces ella le trajo algunos libros viejos que tenía en casa, de cuando sus hijos eran pequeños. Gabriel agradeció con una sonrisa tímida y desapareció. Pero volvió una semana después y le devolvió los libros todos leídos. Doña Lourdes quedó impresionada. Y fue entonces que comenzó a traerle cosas diferentes. Libros más complejos, revistas, apuntes que los alumnos dejaban olvidados. Había otra persona que se fijó en Gabriel. Juliana, una joven que trabajaba en la limpieza del turno de la noche. Tenía apenas 22 años, pero cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a su madre enferma. Juliana veía a Gabriel a veces cuando él aparecía tarde para buscar la comida que doña Lourdes le dejaba guardada. Empezó a platicar con él. Le preguntaba si estaba todo bien, si necesitaba algo. Gabriel era reservado, pero poco a poco fue abriéndose con ella. Juliana se convirtió en una especie de hermana mayor. Le llevaba ropa que ya no usaba, tenis viejos que todavía servían. Gabriel aceptaba con gratitud, pero nunca pedía nada. Tenía orgullo,
un orgullo silencioso pero presente. Gabriel devoraba todo: matemáticas, física, química, biología. Pero fue la farmacocinética lo que lo fascinó de verdad. Encontró un libro técnico, denso, lleno de fórmulas y gráficas, tirado en uno de los contenedores de basura del departamento de farmacia. Se lo llevó a su rinconcito bajo la marquesina y comenzó a leer. Al principio fue difícil. Muchos términos eran nuevos, pero Gabriel no se rendía fácil. Leía, releía, anotaba mentalmente, hacía conexiones, y poco a poco aquello comenzó a tener sentido. La absorción de medicamentos por el cuerpo humano, la distribución, el metabolismo, la eliminación. Era como un rompecabezas gigante que iba armando pieza por pieza. Hoy era un día especial. Gabriel lo sabía porque había visto los carteles pegados por todo el campus. Simposio Nacional de Farmacología Clínica. Sería en el auditorio principal, con ponentes de todo el país. Y donde había un evento de ese calibre, había mucho material reciclable. Gabriel planeaba llegar temprano antes de que el personal de limpieza oficial comenzara. Así podría recoger las botellas y latas sin que lo molestaran. Llegó al campus a media mañana. El auditorio estaba vacío, siendo preparado para el evento de la tarde. Gabriel entró por la puerta de atrás, la que usaban los equipos de limpieza. Conocía bien el camino. Comenzó a recoger las botellas de PET que ya estaban esparcidas por los pasillos, restos de eventos anteriores. Trabajaba en silencio, casi invisible. Fue cuando entró al auditorio principal que algo llamó su atención. En el enorme pizarrón que estaba en el escenario, alguien había escrito una ecuación. Gabriel se detuvo, dejó el costal de reciclaje en el suelo y se acercó, con los ojos fijos en aquellas letras y números. Era una ecuación de farmacocinética. Compleja, muy compleja. Involucraba tasa de eliminación, volumen de distribución, concentración plasmática. Era exactamente el tipo de problema que había estudiado en aquel libro técnico que encontró meses atrás, y él sabía la respuesta. No necesitaba papel, no necesitaba calculadora. Solo con mirar aquella ecuación, Gabriel podía visualizar todo el proceso de resolución en su mente. Veía cada paso, cada ajuste, cada simplificación necesaria. Era como si la respuesta estuviera ahí, flotando frente a sus ojos, esperando solo ser transcrita. Se quedó ahí, parado, fascinado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. No porque estuviera físicamente en ese espacio, sino porque entendía aquello, dominaba aquello. En ese momento no era un niño de la calle, era solo alguien que comprendía la ciencia. Sus dedos hormigueaban con ganas de tomar el gis, de resolver esa ecuación, de demostrar que sabía. Pero, ¿quién escucharía a un niño descalzo y sucio? ¿Quién creería que entendía algo tan complejo? Nadie. Gabriel lo sabía. Así que solo se quedó ahí, absorbiendo ese momento de conexión silenciosa con el conocimiento. Pero la sensación duró poco. La puerta del auditorio se abrió con estruendo y un hombre entró, caminando con pasos firmes y una postura altiva. Llevaba un traje caro perfectamente ajustado y cargaba un portafolio de piel. Su cabello estaba peinado, hacia atrás, y sus ojos tenían ese brillo de quien está acostumbrado a ser admirado. El profesor Marcelo Domínguez. Gabriel lo reconoció de los carteles. Era él, el ponente principal del simposio, y también era conocido por ser extremadamente rico, dueño de varias patentes farmacéuticas. Marcelo se detuvo al ver a Gabriel cerca del escenario, frunció el ceño, miró el costal de reciclaje tirado en el suelo, la ropa gastada del niño, los pies descalzos, y entonces, con un gesto impaciente de la mano, habló en tono duro. «Lárgate de aquí, niño, este no es lugar para ti». Gabriel no se movió de inmediato. Miró una vez más la ecuación en el pizarrón, como si se estuviera despidiendo de algo precioso. Luego, en silencio, recogió su costal y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, escuchó la voz del profesor de nuevo, esta vez con un tono diferente. Había algo ahí, una idea formándose.
Espera. Gabriel se detuvo y se giró. Marcelo lo observaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa calculada. Vienes a recoger basura, ¿no es así? Debes conocer bien este auditorio. Gabriel solo asintió desconfiado. ¿Qué tal si te quedas para el simposio? Va a haber mucha gente, mucha basura para que recojas después. La oferta sonaba extraña, demasiado generosa para ser verdad, pero Gabriel no tenía mucho que perder. Asintió de nuevo. Marcelo sonrió más abiertamente ahora, pero había algo cruel en esa sonrisa, algo que Gabriel no pudo identificar en ese momento, pero que sentiría en carne propia muy pronto. Puedes sentarte allá en la esquina, pero quédate quieto, no estorbes. Gabriel obedeció. Se sentó en un rincón del auditorio, abrazado a su costal de reciclaje, y esperó. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Científicos, profesores, estudiantes de posgrado, todos bien vestidos, cargando laptops y tabletas, conversando en grupos. Nadie miraba a Gabriel. O mejor dicho, algunos miraban, pero desviaban la vista rápidamente, como si la simple imagen de un niño sucio y descalzo fuera demasiado incómoda para ser procesada. El auditorio se fue llenando. Las luces se atenuaron y un reflector iluminó el escenario. El profesor Marcelo Domínguez subió con esa misma postura arrogante. Saludó al público, hizo bromas que provocaron risas educadas y comenzó su conferencia. Habló sobre avances en farmacocinética, nuevos medicamentos, investigaciones que lideraba. Su voz era firme, llena de autoridad. El público lo escuchaba con atención respetuosa. Después de todo, el profesor Marcelo no era solo un académico brillante, era también un empresario exitoso, dueño de patentes valiosas. Su nombre abría puertas. Gabriel observaba todo desde aquel rincón oscuro. Veía a los estudiantes tomando notas, a los profesores asintiendo en señal de acuerdo, y sentía una opresión en el pecho. No era envidia, era una mezcla de frustración y deseo. Deseo de ser parte de ese mundo. Frustración por saber que aquello era imposible. Él no tenía certificados, diplomas, conexiones, tenía solo una mente que absorbía conocimiento como una esponja. Y entonces, a mitad de la presentación, Marcelo se detuvo. Miró el pizarrón donde la ecuación aún estaba escrita. Anunció, en voz alta y teatral, que había preparado un desafío especial. Quien lograra resolver esa ecuación, ahí mismo, recibiría una cantidad generosa. 100,000 pesos. El público murmuró, interesado. Algunos rieron, pensando que era una provocación intelectual. Otros comenzaron a analizar la ecuación. Pero nadie se levantó. Era difícil. Exigía no solo conocimiento teórico, sino un razonamiento rápido, la capacidad de hacer ajustes mentales. Fue entonces que Marcelo hizo algo que lo cambiaría todo. Miró a su alrededor como si buscara algo. Sus ojos encontraron a Gabriel. Una sonrisa se formó en su rostro. No era amable, era cruel y divertida. Señaló a Gabriel y dijo en tono de burla: «Miren, hasta ese niño podría intentarlo. ¿Qué tal, muchacho? ¿Quieres intentar ganar 100,000 pesos?» El público estalló en risas. No eran risas maliciosas necesariamente. Eran risas de quienes encontraban aquello absurdo, ridículo. Algunos estudiantes tomaron fotos con sus celulares. Otros cuchichearon entre sí. Gabriel se quedó inmóvil. Sintió el peso de las miradas. Sintió la humillación ardiendo dentro de su pecho. Pero junto con la humillación vino otra cosa. Rabia. No la rabia explosiva, sino la rabia fría, calculada, que te impulsa a demostrar que todos están equivocados. Rabia de ser tratado como si no fuera nada. Rabia de ser invisible. Rabia de tener talento, tener conocimiento, pero no tener voz, no tener credibilidad, no tener una oportunidad. Y fue en ese momento, en ese exacto momento de silencio pesado y miradas burlonas, que Gabriel tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas que, como él, eran invisibles a los ojos del mundo.
Se levantó. El silencio que se apoderó del auditorio duró apenas unos segundos, pero para Gabriel pareció una eternidad. Se levantó despacio, sintiendo un ligero temblor en las piernas, no de miedo, de adrenalina, de determinación. Dejó el costal de latas en el suelo, junto al rincón donde estaba sentado, y comenzó a caminar hacia el escenario. Cada paso era firme, a pesar de sus pies descalzos contra el piso frío. Cada paso era una afirmación silenciosa de que ya no sería invisible. Las risas fueron disminuyendo poco a poco. Algunos todavía pensaban que era una broma. Otros comenzaron a sentirse incómodos. Había algo en la postura de ese niño que no encajaba con la imagen que se habían hecho de él. No era la postura de alguien que se estaba humillando aún más. Era la postura de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El profesor Marcelo Domínguez observaba desde el podio con una sonrisa que comenzaba a flaquear. Lo había hecho como una provocación, como una forma de entretener al público y reforzar su propio estatus. Nunca imaginó que el niño realmente subiría al escenario, pero ahora era demasiado tarde para retractarse. Todos estaban observando. Las cámaras de los celulares estaban encendidas. Tendría que dejar que la escena se desarrollara. Gabriel subió los escalones del escenario y se paró frente al pizarrón. La ecuación estaba ahí, enorme, compleja, intimidante, pero para él era como leer un mapa conocido. Cada término tenía sentido, cada variable tenía su lugar. Tomó el gis que estaba en el portagis y sin dudarlo comenzó a escribir. Primero, reorganizó los términos de la ecuación original. Sus dedos se movían con precisión. La letra no era bonita, pero era legible. Gabriel murmuraba en voz baja mientras escribía, como si se estuviera explicando cada paso a sí mismo. En realidad, solo mantenía la concentración, evitando que el peso de las miradas sobre él lo distrajera. El público estaba en silencio ahora, un silencio diferente al anterior. Ya no era un silencio burlón, era un silencio de incredulidad, de asombro. Porque lo que ese niño estaba haciendo en el pizarrón tenía sentido, sentido completo. No estaba solo garabateando números al azar, estaba resolviendo la ecuación, de verdad. El profesor Marcelo sentía una creciente incomodidad. Se acercó al pizarrón observando de cerca lo que Gabriel escribía. Sus ojos se abrieron de par en par. El niño estaba en lo correcto. Cada paso era correcto. Y no solo eso, estaba usando un método de resolución más directo, más elegante que el propio Marcelo había planeado. Era una solución brillante. Gabriel continuó. Despejó las variables, aplicó las fórmulas de farmacocinética que había memorizado de aquel libro viejo. Calculó la tasa de eliminación, ajustó el volumen de distribución. Sus manos trabajaban con rapidez, pero su razonamiento era claro. No había error, no había vacilación. Era como ver a un director de orquesta dirigiendo una sinfonía. Cada movimiento tenía un propósito. Cuando llegó a la parte más compleja de la ecuación, Gabriel se detuvo. Un momento. Cerró los ojos. Visualizó los números en su mente. Hizo los cálculos mentalmente. Luego, abrió los ojos y continuó escribiendo. Simplificó los términos, canceló las variables que se anulaban. Llegó al resultado final. Y entonces dio un paso atrás. La ecuación estaba resuelta. Completamente. Perfectamente. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todos estaban procesando lo que acababan de presenciar. Un niño de la calle, descalzo y sucio, acababa de resolver una de las ecuaciones de farmacocinética más complejas que muchos de los presentes habían visto. Y lo había hecho con una facilidad desconcertante. Fue entonces cuando un hombre se levantó del público. Era un señor de cabello blanco, lentes de armazón delgado, vestido con un traje sobrio. El profesor Enrique Moreno, uno de los nombres más respetados de la farmacología en México. Caminó hacia el escenario, subió los escalones con la misma lentitud de quien está absorbiendo cada detalle y se paró frente al pizarrón. Analizó cada línea, cada número, cada paso. Lo hizo en silencio,
con la concentración de quien no quiere cometer un error de juicio. Finalmente, se giró hacia el público. Su voz era firme, pero cargada de emoción. La solución es correcta, completamente correcta, y más que eso, este joven encontró un método de resolución más eficiente del que yo habría usado. Es impresionante. El público estalló, pero no en risas esta vez, en aplausos. Aplausos vacilantes al principio, como si la gente todavía estuviera tratando de procesar lo que había sucedido. Luego aplausos más fuertes. Algunos estudiantes se pusieron de pie, luego más personas. En pocos segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. No solo aplaudiendo el logro intelectual, sino aplaudiendo el valor, aplaudiendo el giro inesperado, aplaudiendo la ruptura de expectativas. Gabriel se quedó ahí, parado en el escenario, con el gis todavía en la mano. No sabía qué hacer. No estaba preparado para eso. Se había preparado para resolver la ecuación. No se había preparado para lo que vendría después. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de ser visto, por fin. Pero no todos estaban contentos con aquello. El profesor Marcelo Domínguez estaba pálido. Su plan de humillar al niño se había vuelto en su contra. Ahora era él quien parecía ridículo. Él que había usado a un niño de la calle como un chiste. Él que había subestimado por completo la capacidad de alguien basándose solo en la apariencia. Y todos los presentes se dieron cuenta de eso. Las miradas que antes eran de admiración hacia él, ahora eran de desaprobación, de juicio. Marcelo respiró hondo. Sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente salir del escenario y dejar las cosas así. Se acercó a Gabriel, forzó una sonrisa en sus labios y le extendió la mano. «Felicidades, muchacho. Me sorprendiste y cumpliré mi promesa. 100,000 pesos son tuyos». Gabriel miró la mano extendida, luego miró el rostro del profesor. Vio más allá de la sonrisa forzada, vio la incomodidad, vio la arrogancia herida, pero también vio algo que quizá el propio Marcelo aún no había percibido. Vio la posibilidad de un cambio. Entonces le estrechó la mano. El público aplaudió de nuevo, pero Gabriel aún no había terminado. Se giró hacia la audiencia, tomó el micrófono que estaba en el atril del escenario y su voz resonó por el auditorio. Era una voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza a medida que hablaba. «Mi nombre es Gabriel, tengo 12 años y vivo en las calles desde hace 3. Aprendí a leer solo. Nunca tuve una educación formal más allá de los primeros años de primaria. Todo lo que sé, lo aprendí de libros que encontré en la basura, revistas desechadas, apuntes tirados, y este conocimiento siempre ha estado en mí. Pero nadie nunca quiso escuchar, porque cuando eres pobre, cuando eres invisible, nadie cree que puedas saber algo, nadie cree que puedas tener valor». El auditorio estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Era el silencio de quien está siendo confrontado con una verdad incómoda. Gabriel continuó: «Hoy resolví esta ecuación, pero no fue solo para ganar el premio. Fue para demostrar que existen miles como yo, miles de niños y jóvenes que tienen talento, que tienen capacidad, pero que nunca tendrán una oportunidad, porque el mundo no nos mira. El mundo mira a través de nosotros, como si fuéramos transparentes, como si no existiéramos». Algunas personas en el público comenzaron a llorar. Otras bajaron la cabeza, avergonzadas. Gabriel no estaba acusando a nadie en específico, solo estaba diciendo la verdad. Una verdad que todos ahí sabían, pero que preferían ignorar. No quiero ser la excepción. No quiero ser la historia inspiradora que contarán en sus cenas. Quiero que esto sea una alerta, para que miren a su alrededor, para que vean a quienes están dejando atrás, para que entiendan que el talento no tiene domicilio, no tiene clase social, no tiene apariencia. El talento existe en todas partes. La cuestión es quién tiene acceso a las puertas para desarrollarlo. Gabriel dejó el micrófono y bajó del escenario. Recogió su costal de latas y comenzó a caminar hacia la salida.
Pero antes de llegar a la puerta, varias personas lo rodearon. Profesores, estudiantes, periodistas que cubrían el evento. Todos querían hablar con él. Todos querían saber más de su historia. Todos querían ayudar. Doña Lourdes y Juliana estaban entre la gente. Habían visto todo desde lejos, mientras trabajaban en la limpieza de los pasillos del edificio. Cuando vieron a Gabriel siendo rodeado, corrieron hacia él. Doña Lourdes lo abrazó fuerte, llorando. Juliana le tomó la mano, orgullosa. Ellas siempre supieron que ese niño era especial, y ahora el mundo entero lo estaba descubriendo también. Un estudiante becado llamado Rafael estaba ahí también. Había visto todo con sentimientos encontrados. Rafael venía de una familia pobre de la periferia. Había logrado entrar a la universidad con mucho esfuerzo. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Vivía cansado, pero orgulloso de su logro. Y ahora, viendo a ese niño de la calle recibir toda esa atención, toda esa admiración, sentía algo extraño. No era exactamente envidia, o quizás sí. Era complicado. Él había luchado tanto para llegar ahí, y ese niño, sin diploma, sin nada, había conquistado el respeto de todos en minutos. Rafael sabía que no era justo sentirse así, pero lo sentía. Mientras tanto, en otra parte del auditorio, un grupo de profesores conversaba en voz baja. Entre ellos estaba el profesor Octavio Landín, un hombre de mediana edad, cabello canoso peinado con gel, expresión siempre seria. Era uno de los profesores más antiguos de la universidad. Tenía influencia, tenía poder, y no estaba nada contento con lo que acababa de presenciar. Esto es un absurdo, un circo. No podemos permitir que esto siente un precedente. La universidad tiene estándares, tiene criterios. No podemos simplemente matricular a cualquiera que resuelva una ecuación. Los otros profesores escucharon en silencio. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban seguros, pero todos sabían que Octavio no dejaría pasar aquello fácilmente. Era conocido por defender con uñas y dientes lo que llamaba excelencia académica. Y para él, la excelencia tenía más que ver con credenciales que con capacidad real. En ese momento, nadie lo sabía aún, pero una batalla estaba comenzando. Una batalla que iría mucho más allá de Gabriel. Una batalla sobre quién merece oportunidades, sobre quién merece ser visto, sobre quién define el valor de una persona. Gabriel, rodeado de gente, se sentía abrumado. No estaba acostumbrado a tanta atención. Solo quería salir de ahí, volver a su rincón bajo la marquesina, procesar todo lo que había sucedido. Pero la coordinadora del simposio, la profesora Elena Acosta, una mujer de mediana edad con aire maternal, se le acercó. «Gabriel, necesito que vengas conmigo. Vamos a platicar con calma. Vamos a ver cómo podemos ayudarte». Gabriel dudó, pero cuando la miró a los ojos, vio sinceridad. Asintió. Doña Lourdes y Juliana fueron con él como guardianas silenciosas. Se dirigieron a una oficina administrativa lejos del bullicio del auditorio. Mientras tanto, el video de lo que había sucedido comenzaba a circular. Varias personas lo habían grabado. Y en cuestión de horas estaría en todas las redes sociales. La historia del niño de la calle que resolvió una ecuación compleja y denunció el prejuicio estructural de la sociedad. Era el tipo de contenido que se vuelve viral, que genera debates, que fuerza reacciones. El profesor Marcelo Domínguez estaba en su oficina privada dentro de la universidad, sentado detrás de su escritorio de caoba, con la cabeza entre las manos. Sabía que había cometido un error público, un error que mancharía su reputación. Siempre se había enorgullecido de ser respetado, de ser admirado, y ahora sería recordado como el profesor arrogante que humilló a un niño, como el hombre que juzgó por la apariencia, como alguien que representa todo lo malo del sistema. Pero mientras estaba ahí reflexionando, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era solo vergüenza lo que sentía, era también una punzada de culpa real, genuina. Comenzó a cuestionar sus propias actitudes, sus propias creencias. Había pasado tantos años construyendo una burbuja a su alrededor,
una burbuja hecha de privilegios y certezas que se había olvidado de mirar hacia afuera. Se había olvidado de que hay gente luchando, gente con potencial, gente que solo necesita una oportunidad. Quizá era demasiado tarde para cambiar por completo, pero quizá no era demasiado tarde para empezar. Tomó el teléfono e hizo una llamada a su abogado. Le dio instrucciones de tramitar la transferencia de los 100,000 pesos para Gabriel. Pero no solo eso, también le instruyó a buscar formas de ayudar, de hacer una diferencia, de reparar el daño causado. Mientras tanto, en la oficina administrativa la profesora Elena conversaba con Gabriel. Le explicaba que la universidad quería ofrecerle una beca especial, alojamiento en las residencias estudiantiles, comida, acompañamiento psicológico, todo lo que necesitara para poder estudiar. Gabriel escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y una parte de él desconfiaba. Pero otra parte, la que todavía creía en las posibilidades, quería creer con todas sus fuerzas que aquello era real. Pero no he terminado ni la prepa. ¿Cómo voy a seguir las clases de la universidad? La profesora Elena sonrió. Vamos a hacer una evaluación. Vamos a ver qué sabes ya. Y vamos a armar un plan personalizado para ti. No será fácil, pero nada en tu vida ha sido fácil hasta ahora y llegaste hasta aquí. Así que yo creo que puedes lograrlo. Gabriel sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez las dejó caer libremente. Doña Lourdes y Juliana también lloraban, abrazadas. Era un momento de esperanza, de cambio, de un nuevo comienzo. Pero afuera, en el campus, la noticia ya se estaba extendiendo, y no todas las reacciones eran positivas. El profesor Octavio Landín ya estaba organizando una reunión extraordinaria del Consejo Universitario. Ya estaba preparando argumentos en contra de la matrícula de Gabriel. Ya estaba reuniendo aliados, porque para él aquello no se trataba de justicia u oportunidad. Se trataba de mantener el statu quo, se trataba de proteger el sistema que siempre lo había favorecido. La batalla apenas comenzaba, y Gabriel, sin saberlo, se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande que él mismo. Se había convertido en la representación de todos los talentos invisibles, de todas las voces silenciadas, de todas las puertas cerradas, y ahora esas puertas estaban siendo forzadas a abrirse, aunque fuera solo una rendija, pero era un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que se necesita. Pasaron 3 semanas desde aquel día en el auditorio, 3 semanas que cambiaron por completo la vida de Gabriel. El video del niño de la calle resolviendo la ecuación se había vuelto viral de una forma que nadie podría haber previsto. Millones de vistas, miles de comentarios, reportajes en todos los principales periódicos del país. Gabriel se había convertido en un símbolo, un fenómeno, y eso trajo consecuencias tanto positivas como negativas. Gabriel ahora vivía en la residencia estudiantil de la universidad. Tenía un cuarto pequeño pero limpio, una cama de verdad con sábanas que olían a limpio, un closet donde guardaba la ropa nueva que le habían regalado, un escritorio con una lámpara. Para alguien que pasó años durmiendo bajo marquesinas, aquello era un lujo inimaginable, pero la adaptación no estaba siendo fácil. No estaba acostumbrado a tener paredes a su alrededor. No estaba acostumbrado a la rutina estructurada. No estaba acostumbrado a la atención constante, porque atención era algo que no le faltaba. A donde quiera que Gabriel iba en el campus, lo reconocían. Los estudiantes lo detenían para tomarse fotos. Los profesores lo saludaban, algunos con admiración genuina, otros con ese tono paternalista que le incomodaba, como si fuera un proyecto de caridad, un trofeo de la inclusión social. Gabriel notaba la diferencia, sabía quiénes se preocupaban de verdad y quiénes solo querían sentirse bien consigo mismos. La evaluación de conocimientos que la universidad le aplicó a Gabriel dejó a todos impresionados. Dominaba conceptos avanzados de matemáticas, física, química y biología. Su conocimiento era irregular, es cierto. Tenía lagunas, áreas que aún no había estudiado, pero lo que sabía, lo sabía a profundidad.
El comité de profesores responsable de la evaluación decidió que Gabriel podría cursar materias avanzadas en algunas áreas, mientras que necesitaría regularización en otras. Se diseñó un plan personalizado. Las primeras semanas de clase fueron intensas. Gabriel asistía a grupos de diferentes niveles. Por la mañana tenía clases de regularización en español y redacción, áreas donde sus lagunas eran más evidentes. Por la tarde, participaba en seminarios avanzados de farmacocinética y química orgánica, donde sorprendió incluso a los estudiantes de maestría con sus observaciones y preguntas. Era una rutina agotadora, pero Gabriel absorbía todo con esa misma hambre de conocimiento que siempre tuvo. En las clases de farmacocinética, impartidas por la profesora Elena Acosta, Gabriel brillaba. No solo entendía los conceptos, hacía conexiones que otros no hacían, cuestionaba premisas, proponía soluciones alternativas para problemas complejos. La profesora Elena estaba genuinamente impresionada. Había visto a muchos alumnos brillantes a lo largo de su carrera, pero Gabriel tenía algo especial. No era solo inteligencia, era una forma de pensar no contaminada por el academicismo tradicional. Era creatividad pura, pero no todas las experiencias eran positivas. En una clase de introducción a la sociología, impartida por un profesor asociado de Octavio Landín, Gabriel fue puesto en una situación incómoda. El profesor, aparentemente sin malicia, pero claramente influenciado por las conversaciones de pasillo, le pidió a Gabriel que le explicara a la clase cómo era vivir en las calles, como si su experiencia de vida fuera solo un caso de estudio, como si fuera un objeto de análisis y no un alumno como los demás. Gabriel sintió la humillación ardiendo, pero respondió con dignidad, explicando brevemente su trayectoria sin entrar en detalles íntimos. Después de la clase, varios compañeros se le acercaron para disculparse por la insensibilidad del profesor. Pero no todo era aceptación. La reunión extraordinaria del Consejo Universitario que el profesor Octavio Landín había convocado tuvo lugar una semana después del incidente. Presentó una serie de argumentos en contra de la matrícula especial de Gabriel. Alegó falta de precedentes, alegó el riesgo de devaluar los títulos de la institución, alegó que, por más impresionante que fuera el logro del niño, no se podían hacer excepciones basadas en un solo momento. La profesora Elena Acosta refutó con firmeza. Argumentó que la universidad tenía una responsabilidad social, que la inclusión no era un favor, era justicia, que Gabriel representaba a miles de jóvenes talentosos que eran desperdiciados por el sistema, que la verdadera excelencia académica debía medirse por la capacidad de identificar y desarrollar el potencial, no por certificados y credenciales. La votación fue reñida, pero Gabriel fue aprobado. Por un margen pequeño, pero fue aprobado. Octavio salió de la reunión visiblemente contrariado, y desde entonces se había convertido en el principal obstáculo silencioso en el camino de Gabriel dentro de la universidad. No hacía nada abiertamente, pero movía sus hilos tras bambalinas, sembraba dudas, cuestionaba la legitimidad, intentaba minar la credibilidad del muchacho siempre que podía. Gabriel lo sentía, notaba las miradas, escuchaba los cuchicheos, pero intentaba que no le afectara. Había algo más grande en juego ahora. No se trataba solo de él, se trataba de demostrar que el sistema estaba equivocado, se trataba de abrir camino para otros, y otros estaban llegando. Porque una de las exigencias que Gabriel hizo para aceptar la matrícula fue que su historia no fuera vista como una excepción, sino como una alerta. De esa exigencia nació el proyecto Talentos Invisibles, una iniciativa para identificar a niños y adolescentes de comunidades marginadas, albergues, asentamientos y de la calle que demostraran potencial académico. La idea era ofrecer becas, acompañamiento e inserción en programas educativos especiales. ¿Y quién estaba financiando gran parte de este proyecto? El profesor Marcelo Domínguez se había convertido en el mayor contribuyente individual, no por obligación legal, no por presión externa, sino por un cambio personal. Aquel día en el auditorio había tocado algo profundo dentro de él.
había resquebrajado el caparazón de arrogancia que había construido a lo largo de los años, y lo que estaba emergiendo de ahí era alguien diferente, alguien que quería reparar, alguien que quería hacer una diferencia. Marcelo y Gabriel se habían reunido algunas veces desde entonces. Conversaciones incómodas al principio. Marcelo se disculpó formalmente. Gabriel aceptó, pero mantuvo una distancia respetuosa. La confianza era algo que se construía con el tiempo, pero reconocía el esfuerzo, reconocía el intento de cambio, y eso ya era algo. La transformación de Marcelo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso de autodescubrimiento y confrontación con sus propias fallas. Empezó a cuestionarlo todo. Sus amistades superficiales basadas en el estatus, sus inversiones motivadas solo por el lucro, su forma de enseñar que priorizaba el elitismo académico. Marcelo comenzó a asistir a las reuniones del proyecto Talentos Invisibles. Al principio solo como un financiador distante, después como un participante activo. Escuchaba las historias de los niños y adolescentes que estaban siendo identificados. Veía el potencial desperdiciado. Veía al sistema fallando repetidamente, y cada historia era como un espejo que reflejaba su propio prejuicio. Una de esas historias lo marcó profundamente. Era la de una niña de 14 años llamada Amanda, que vivía en un albergue después de que su madre enfrentara graves problemas de salud mental. Amanda tenía una mente brillante para la química. Creaba experimentos con materiales que encontraba en el albergue. Estudiaba con libros donados. Soñaba con desarrollar medicamentos accesibles para enfermedades olvidadas. Cuando Marcelo la conoció y conversó con ella, vio en sus ojos la misma determinación que había visto en los ojos de Gabriel, y se dio cuenta de cuántas Amandas existían por todo México, cuántos potenciales se estaban desperdiciando, porque el sistema solo reconocía a quienes tenían apellido, credenciales y conexiones. Juliana también se benefició del proyecto. Ella, que trabajaba en la limpieza nocturna de la universidad, tenía el sueño de estudiar, pero nunca tuvo los medios. Ahora, con la beca del proyecto Talentos Invisibles, estaba tomando un curso de preparación para el examen de admisión. Quería estudiar pedagogía, quería ser maestra, quería ayudar a otros niños como Gabriel. Ella y Gabriel se volvieron muy cercanos. Era como la hermana mayor que él nunca tuvo, alguien en quien confiaba, alguien que entendía de dónde venía. Doña Lourdes seguía trabajando en la limpieza, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. Veía a Gabriel casi todos los días. Le llevaba comida casera porque sabía que él todavía no se sentía completamente cómodo con la comida de la cafetería. Y siempre que lo veía, sentía un inmenso orgullo maternal. Ese niño al que había ayudado estaba cambiando el mundo, y ella era parte de esa historia. Rafael, el estudiante becado que había sentido esa mezcla de emociones el día del incidente, todavía luchaba con sus propios sentimientos. Veía a Gabriel recibir toda esa atención, todo ese apoyo, y no podía evitar la comparación. Rafael había luchado tanto para llegar a donde estaba. Trabajaba duro, estudiaba duro, pero nadie hacía reportajes sobre él. Nadie lo trataba como un fenómeno. Era solo otro estudiante pobre tratando de sobrevivir. Un día, en un pasillo de la universidad, Rafael y Gabriel se cruzaron. Se quedaron frente a frente por un momento. Rafael iba a seguir de largo, pero algo lo hizo detenerse. Quizá fue curiosidad, quizá fue la necesidad de confrontar esos sentimientos. Tú eres Gabriel, ¿verdad? El niño prodigio. Gabriel percibió el tono. No era exactamente hostil, pero tampoco era amigable. Estaba cargado de algo, resentimiento tal vez. Soy Gabriel, pero no soy un prodigio. Solo soy alguien que tuvo la suerte de ser visto. Rafael esbozó una sonrisa amarga. ¿Suerte? Yo trabajo desde los 14 años. Estudio desde que tengo uso de razón. Y nadie nunca me ha llamado prodigio. Nadie nunca ha hecho un proyecto especial para mí. Tú resolviste una ecuación y te volviste una celebridad. Yo resuelvo ecuaciones todos los días y a nadie le importa. Gabriel lo miró con atención. Entendió. Entendió perfectamente lo que Rafael estaba sintiendo.
porque él también habría sentido lo mismo si estuviera en su lugar. Tienes razón, no es justo. Nada de esto es justo. Yo no pedí ser un símbolo. No pedí tener atención. Solo quería tener la oportunidad de estudiar. Y tú también merecías haber tenido esa atención. Merecías haber tenido apoyo. El problema no somos tú o yo. El problema es el sistema que nos hace competir por migajas mientras otros lo tienen todo servido en bandeja de plata. Rafael se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Esperaba que se pusiera a la defensiva, esperaba arrogancia, pero encontró empatía, encontró comprensión, y eso lo desarmó por completo. Perdón, no debí hablarte así. Es que a veces es difícil, ¿sabes? Gabriel asintió. Lo sé. Y si de algo sirve, te admiro. Porque tú lo hiciste solo, sin reflectores, sin cámaras, sin un proyecto especial. Eres más fuerte que yo. Aquello conmovió profundamente a Rafael. Por primera vez, alguien reconocía su lucha. No con lástima, sino con respeto. Conversaron un poco más, intercambiaron experiencias, descubrieron que tenían mucho en común, y de ese encuentro incómodo nació una amistad improbable. Rafael se convirtió en uno de los mayores aliados de Gabriel dentro de la universidad. Pero mientras se formaban alianzas, las oposiciones también se fortalecían. El profesor Octavio Landín no estaba solo en su campaña silenciosa. Había reunido a un grupo de docentes y patrocinadores que compartían sus puntos de vista. Se reunían discretamente, siempre fuera del campus, en restaurantes caros o salones privados. Discutían estrategias, planeaban formas de deslegitimar a Gabriel sin parecer los villanos de la historia. Su estrategia era sutil. No atacaban a Gabriel directamente, pero cuestionaban la metodología de la evaluación que le hicieron. Sugerían que tal vez hubo una filtración de las preguntas. Insinuaban que tal vez alguien lo había ayudado a resolver la ecuación aquel día. Nunca lo decían abiertamente, pero dejaban las semillas de la duda plantadas en conversaciones casuales. En comentarios sueltos, en preguntas aparentemente inocentes, y esas semillas comenzaron a germinar. Algunos estudiantes empezaron a cuestionar, algunos profesores empezaron a dudar. La narrativa estaba siendo lentamente manipulada. Gabriel se daba cuenta, sentía el ambiente cambiando, veía miradas diferentes, escuchaba comentarios velados, y eso lo hería, no porque dudara de sí mismo, sino porque sabía que estaba luchando contra algo más grande que la competencia. Estaba luchando contra un prejuicio arraigado. Una noche, Gabriel estaba en su cuarto en la residencia, tratando de estudiar para un examen de química, pero no podía concentrarse. Los pensamientos sobre toda esa situación lo distraían constantemente. Fue cuando Juliana tocó a la puerta. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Se sentó en la cama junto a él y le preguntó qué pasaba. Gabriel se desahogó. Le contó sobre las insinuaciones, sobre las dudas que estaban sembrando, sobre la sensación de que tal vez no era lo suficientemente fuerte para aguantar todo aquello. Juliana escuchó en silencio. Luego, le tomó las manos y lo miró a los ojos. Gabriel, ya has demostrado más que suficiente. No tienes que demostrarle nada a nadie. Lo que hiciste en ese auditorio fue real. Tu conocimiento es real. Tu capacidad es real. Y si hay gente que prefiere dudar antes que aceptar su propia ignorancia y prejuicio, ese es su problema, no el tuyo. Las palabras de Juliana le dieron consuelo, pero Gabriel sabía que tendría que hacer más que solo existir. Tendría que seguir demostrando, continuamente, exhaustivamente, porque para gente como él, el margen de error era cero, un fallo, y todo sería usado como evidencia de que no merecía estar ahí. Mientras tanto, el proyecto Talentos Invisibles comenzaba a dar frutos. Decenas de niños y adolescentes fueron identificados. Surgían historias impresionantes. Un niño de 13 años de una colonia popular en Monterrey, que tenía una aptitud extraordinaria para las matemáticas. Una niña de 15 años de un albergue en Guadalajara que escribía poemas densos y maduros. Un adolescente de 16 años de un asentamiento rural
que había desarrollado por sí solo un sistema de riego eficiente usando materiales reciclados. Todas estas historias validaban lo que Gabriel había dicho aquel día. El talento no tiene domicilio, no tiene clase social. El problema nunca fue la ausencia de talentos. Siempre fue la ausencia de puertas abiertas. Y ahora, con el proyecto, algunas de esas puertas estaban siendo derribadas. Pero este cambio incomodaba. Incomodaba a quienes tenían privilegios, incomodaba a quienes se beneficiaban del sistema excluyente, y esa gente no se quedaría de brazos cruzados. La verdadera batalla apenas comenzaba, porque incluir no es solo abrir puertas. Es también enfrentar a aquellos que quieren mantenerlas cerradas. Es también desmantelar estructuras. Es también cuestionar el poder. Y Gabriel, aunque no lo hubiera elegido, se había convertido en el rostro de esa batalla. Estaba en la primera línea de algo mucho más grande que él, y tendría que decidir si tenía la fuerza para continuar, si tenía el valor para no rendirse, si tenía la resistencia para aguantar los ataques que aún estaban por venir, porque estaban por venir. Octavio y su grupo solo esperaban el momento adecuado. Esperaban que Gabriel cometiera cualquier desliz, cualquier error, cualquier tropiezo. Y cuando eso sucediera, atacarían, con todo, e intentarían destruir no solo a Gabriel, sino todo lo que él representaba. La tormenta se estaba formando en el horizonte, y Gabriel, un niño de 12 años que solo quería estudiar, tendría que aprender a ser más que inteligente. Tendría que aprender a ser estratégico. Tendría que aprender a luchar. No con rabia, sino con sabiduría. Porque esta ya no era solo su historia, era la historia de todos los invisibles, de todos los descartados, de todos los que nunca tuvieron voz, y no podía fallar, porque si fallaba, demostraría lo que sus opositores siempre dijeron, que la gente como él no pertenece a lugares como ese, que la excepcionalidad es privilegio de pocos, que el sistema está bien como está. Pero Gabriel no iba a fallar, no iba a rendirse, no iba a permitir que su historia fuera usada como evidencia en contra de otros como él, porque él sabía la verdad. Y la verdad era simple. Él no era la excepción, era solo el primero en ser visto, y haría todo lo posible para asegurarse de no ser el último. La batalla apenas comenzaba, pero Gabriel estaba listo, o al menos estaba intentando estarlo. El ataque vino de donde Gabriel menos lo esperaba. No fue una confrontación directa, no fue una acusación pública, fue algo mucho más calculado, mucho más cruel. Una tarde, cuando Gabriel volvía de la biblioteca a la residencia, encontró un sobre debajo de la puerta de su cuarto. Dentro había copias de páginas del libro de farmacocinética que había encontrado en la basura años atrás, y junto a ellas una carta anónima con una acusación devastadora. La carta insinuaba que Gabriel no había resuelto la ecuación solo, que había memorizado soluciones de ese libro, que todo no era más que un fraude bien ejecutado. Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por la acusación en sí. Él sabía la verdad, sabía que había resuelto esa ecuación con conocimiento genuino, sino por la malicia de la estrategia. Quienquiera que hubiera hecho eso, sabía exactamente dónde atacar. Sabía que Gabriel no tenía cómo probar de forma irrefutable que no había memorizado. Sabía que la duda, una vez plantada, crecería como mala hierba. Corrió al cuarto de Juliana. Le mostró la carta. Ella la leyó con una expresión de rabia creciente. «Esto es absurdo. Es una trampa. Tienes que mostrarle esto a la profesora Elena. Tienes que denunciarlo». Pero Gabriel dudaba. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si esto se usaba para cuestionar no solo su logro, sino todo el proyecto Talentos Invisibles? ¿Y si su defensa parecía debilidad? Las dudas lo consumían. Juliana vio la desesperación en sus ojos y lo abrazó fuerte. «No estás solo. Nunca lo has estado. Y quienes te conocen saben la verdad». Al día siguiente, Gabriel buscó a la profesora Elena. Le mostró la carta. Ella se enfureció, no con él,
sino con quien había hecho aquello. Inmediatamente convocó una reunión extraordinaria con los miembros del consejo que apoyaban a Gabriel. Marcelo Domínguez estaba presente. Cuando vio la carta, su expresión se ensombreció. Conocía ese tipo de tácticas. Había usado métodos similares en el pasado, en el mundo corporativo, para desacreditar a la competencia. Ver aquello usado contra Gabriel le dio asco y vergüenza por reconocer un poco de sí mismo en aquello. La reunión fue tensa. Discutieron cómo responder. Algunos pensaban que debían ignorarlo, que prestarle atención sería legitimarlo. Otros creían que debían confrontarlo directamente. La profesora Elena propuso algo diferente. Hagamos una demostración pública. Gabriel resolverá ecuaciones en vivo sin previo aviso, con problemas creados en el momento por un comité independiente. Acabaremos con cualquier duda. Gabriel aceptó. No porque quisiera exponerse una vez más, sino porque sabía que no tenía otra opción. Esa noche volvió a la residencia y no pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo, pensando en todo lo que estaba en juego. No se trataba solo de él. Se trataba de Juliana, que estaba estudiando para su examen de admisión. Se trataba de Amanda y de todos los demás niños del proyecto. Se trataba de demostrar que el sistema estaba equivocado. La presión era sofocante. Rafael apareció en la puerta del cuarto de Gabriel en la madrugada. Él tampoco podía dormir. Sabía que Gabriel estaba pasando por eso solo y no quería dejarlo. Conversaron durante horas. Rafael le contó historias de cuando empezaba en la universidad, de cómo se sentía fuera de lugar, de cómo pensaba que no merecía estar ahí. Gabriel se dio cuenta de que no eran tan diferentes. Ambos cargaban el peso de la representatividad. Ambos sentían que no podían fallar porque su fracaso sería usado en contra de todos los que vinieran después de ellos. La semana pasó lentamente. Gabriel intentaba mantener su rutina de estudios, pero la ansiedad lo consumía. Juliana estaba siempre cerca, llevándole comida, ofreciéndole palabras de consuelo. Doña Lourdes lo visitaba todos los días, con sus toppers y sus abrazos maternales. Marcelo le enviaba mensajes de apoyo, ofreciéndole cualquier tipo de ayuda. El apoyo era real, pero el miedo también lo era. La demostración se programó para la semana siguiente. En el mismo auditorio donde todo había comenzado, la noticia se extendió rápidamente. Se invitó a la prensa. Estudiantes, profesores y curiosos abarrotaron el lugar. El profesor Octavio Landín estaba ahí, sentado en las primeras filas, con esa expresión neutra que ocultaba satisfacción. Para él, aquello era una oportunidad. Si Gabriel fallaba, demostraría su punto. Si Gabriel acertaba, aún así la duda permanecería para algunos. El comité independiente estaba formado por 3 profesores de otras universidades, especialistas en farmacología y matemáticas aplicadas. Prepararon 3 problemas complejos, cada uno más difícil que el anterior. Gabriel no tuvo acceso previo, no tuvo tiempo de preparación. Fue arrojado al centro del escenario, frente a cientos de ojos, con 3 ecuaciones en el pizarrón y la presión abrumadora de demostrar, una vez más, que era digno. Respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Bloqueó el ruido a su alrededor. Bloqueó la tensión. Bloqueó todo, excepto los números. Y comenzó. El primer problema involucraba cinética enzimática. Gabriel escribió, calculó, ajustó. Sus dedos se movían con precisión. Su mente procesaba a una velocidad impresionante. Lo resolvió en 15 minutos. El comité verificó. Correcto. El segundo problema era sobre farmacodinámica, involucrando múltiples variables e interacciones medicamentosas. Más complejo, más denso. Gabriel tardó más. 30 minutos de cálculos intensos. El sudor le corría por la frente. Pero cuando terminó, de nuevo, estaba correcto. El público comenzó a murmurar. Impresionado, admirado. El tercer problema era el más difícil. Involucraba modelado matemático de distribución de fármacos en tejidos específicos, considerando factores como la perfusión sanguínea, la permeabilidad celular y la unión a proteínas. Era de nivel de posgrado avanzado.
Algunos profesores en el público miraron la ecuación y dudaron que incluso ellos pudieran resolverla rápidamente. Gabriel se quedó parado frente al pizarrón por un largo momento. El silencio era ensordecedor. Por un instante Gabriel sintió el peso de todo, sintió la presión de cada mirada, sintió el miedo a fallar, sintió la responsabilidad abrumadora. Pero entonces cerró los ojos y recordó algo. Recordó a sus padres. Al padre que trabajaba hasta el agotamiento pero siempre le sonreía. A la madre que limpiaba casas de ricos pero nunca dejó que él se sintiera menos por eso. Recordó las noches estudiando bajo puentes vehiculares, iluminados solo por los postes. Recordó todo el camino hasta ahí, y se dio cuenta de que ya había demostrado más que es suficiente, no para los demás, para sí mismo. Cuando abrió los ojos era diferente, más firme, más seguro. Y comenzó. Esta vez fue diferente. Gabriel no solo resolvió, explicó cada paso en voz alta. Habló sobre las premisas, sobre las simplificaciones necesarias, sobre las aproximaciones matemáticas. Transformó la resolución en una clase. Los profesores sacaron cuadernos y comenzaron a tomar notas. Los estudiantes grababan con sus celulares. Incluso los miembros del comité estaban impresionados con su didáctica. Gabriel explicaba como si estuviera platicando con amigos, sin arrogancia, sin exhibicionismo, solo compartiendo conocimiento. Decía cosas como, miren, aquí podemos simplificar porque esta variable se cancela con aquella, o este paso es un poco contraintuitivo al principio, pero tiene sentido cuando piensas en la dinámica real del sistema. Era fascinante verlo, no solo por su capacidad intelectual, sino por la humildad con la que compartía. En 40 minutos terminó. El comité tardó casi 10 minutos solo para verificar todos los pasos. Y cuando anunciaron que era correcto, que incluso había usado un método más eficiente del que esperaban, el público estalló en aplausos. Pero esta vez eran aplausos diferentes. No eran solo de admiración por el logro, eran de respeto, de reconocimiento de que estaban ante algo especial, ante alguien que, a pesar de todas las adversidades, mantenía la dignidad y la generosidad. Gabriel salió del escenario exhausto, mental y emocionalmente agotado. Pero lo había hecho, lo había demostrado de nuevo. Juliana y Rafael corrieron a abrazarlo. Doña Lourdes lloraba de orgullo en las filas de atrás. La profesora Elena sonreía con lágrimas en los ojos, y Marcelo observaba todo con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por el muchacho, tristeza por saber que tuvo que pasar por eso, que tuvo que demostrar lo que nunca debería haber sido. Cuestionado. Pero no todo estaba resuelto. El profesor Octavio Landín se levantó y pidió la palabra. Su voz resonó en el auditorio. Fue impresionante, sin duda, pero eso no cambia el hecho de que todavía hay cuestiones sobre la legitimidad de su matrícula, sobre los precedentes que esto sienta, sobre el mensaje que enviamos al aceptar a alguien sin las cualificaciones formales necesarias. El público se quedó en silencio. Algunos estaban de acuerdo con Octavio, otros estaban impactados por su insensibilidad. Fue cuando Rafael se levantó. No había planeado hablar, pero algo dentro de él no le permitió quedarse callado. Subió al escenario, tomó el micrófono y encaró a Octavio. Con todo respeto, profesor, las cualificaciones formales de las que usted habla no miden capacidad, miden privilegio, miden acceso. Yo vengo de la periferia, me partí el lomo trabajando para llegar aquí, y sé que mi título no me hizo más inteligente, solo me dio credibilidad. Gabriel tiene la inteligencia. Lo que no tenía era la credibilidad. ¿Y sabe por qué? Porque el sistema está hecho para que gente como él se quede fuera. Usted no está defendiendo la excelencia. Usted está defendiendo la exclusión. Las palabras de Rafael resonaron. Continuó. Y le voy a decir una cosa, Gabriel. Yo te tenía envidia de la atención que recibiste. Pero hoy lo entiendo. Tú no pediste esa atención, solo querías estudiar. Y tuviste que luchar 10 veces más que cualquiera de nosotros para demostrar que lo merecías. Eso no es justo. Pero lo hiciste, y voy a estar a tu lado.
porque si te atacan a ti, nos atacan a todos los que venimos de abajo. El público estalló de nuevo en aplausos. Octavio se puso rojo de rabia, pero no tenía cómo rebatir sin parecer aún más insensible. Onsetia sentó derrotado, pero Gabriel sabía que aquello no había terminado. Octavio era orgulloso, y el orgullo herido es peligroso. En los días siguientes, la historia ganó aún más repercusión. Gabriel se convirtió no solo en un símbolo de talento invisible, sino también de resistencia, de lucha contra un sistema injusto. Le llegaban invitaciones para entrevistas a diario, peticiones para dar conferencias, ofertas de patrocinio. Gabriel rechazaba la mayoría. No quería ser una celebridad, quería ser un estudiante. Pero aceptó algunos compromisos estratégicos. Fue invitado a hablar en el Congreso de la Unión sobre educación e inclusión. Su discurso fue directo, sin rodeos. Habló de los millones de niños talentosos que se desperdician, de la necesidad de reformas estructurales, de la responsabilidad colectiva. Algunos legisladores lo escucharon con atención genuina, otros con un desdén mal disimulado, pero el mensaje se estaba sembrando. Durante ese viaje a la Ciudad de México, algo importante sucedió. Gabriel conoció a otros jóvenes de diferentes partes del país que también tenían historias de superación. Uno de ellos era Juan, un muchacho de 18 años del interior de Oaxaca que había desarrollado un sistema de purificación de agua usando materiales locales. Otra era Tania, una chica de Mundarín, 15 años de una zona rural de Zacatecas, que escribía corridos profundos sobre cuestiones sociales y había ganado premios regionales. Conversando con ellos, Gabriel se dio cuenta de algo fundamental. Él no era la excepción. Nunca lo fue. México estaba lleno de gente brillante, creativa, capaz. El problema era que el sistema no los veía, no los escuchaba, no los valoraba. Esta percepción lo fortaleció, porque significaba que su lucha no era solitaria. Significaba que existía un ejército de talentos invisibles esperando ser descubiertos. Y el proyecto Talentos Invisibles era solo el comienzo. Cuando volvió a la UNAM, Gabriel era diferente, más maduro, más estratégico, más determinado. El proyecto Talentos Invisibles crecía exponencialmente. Decenas de empresas e instituciones comenzaron a apoyarlo. Las escuelas públicas empezaron a implementar programas de identificación de potencial. Universidades de todo el país crearon cuotas especiales no solo por ingresos, sino también por trayectoria de superación. No era perfecto, estaba lejos de ser perfecto, pero era un comienzo, y los comienzos importan. Juliana había pasado el examen de admisión. Entraría a pedagogía el próximo semestre. Gabriel se sintió más feliz por la noticia de ella que por cualquier logro personal, porque la victoria de Juliana demostraba que el movimiento era real, que no se trataba solo de él, se trataba de todos. Doña Lourdes seguía trabajando, pero ahora con reconocimiento. La universidad creó un premio en su honor, destinado a los empleados que demostraran un cuidado excepcional con los alumnos. Lloró cuando lo recibió, no por el premio, sino por el reconocimiento de que los pequeños gestos importan, de que un tóper ofrecido con cariño puede cambiar una vida. Marcelo Domínguez se había transformado por completo, no solo en sus acciones, sino en su esencia. Comenzó a dar clases gratuitas en comunidades marginadas. Usó su influencia para presionar a sus colegas a hacer lo mismo. Creó un fondo de becas permanente, y cada vez que miraba a Gabriel, veía no solo al niño que había humillado, veía al niño que lo había salvado de una vida de superficialidad y ego, salvado de morir sin haber hecho una diferencia real. Una noche, Marcelo buscó a Gabriel en el campus. Le pidió que conversaran. Caminaron por los jardines de la universidad, bajo los árboles iluminados por la luna. Marcelo habló sobre su viaje de cambio, sobre lo difícil que era de construir años de prejuicios internalizados, sobre lo agradecido que estaba, aunque pareciera extraño decirlo. Gabriel escuchó en silencio, y cuando Marcelo terminó, dijo algo simple pero profundo. No tiene que agradecerme, tiene que hacer que valga la pena.
Tiene que usar su privilegio para abrir puertas, no para sentirse bien consigo mismo, sino porque es lo correcto, y tiene que entender que nunca será suficiente, porque el sistema que lo creó a usted y que creó a personas como el profesor Octavio no va a caer de la noche a la mañana. Va a resistir, va a luchar, y tenemos que estar preparados para esa lucha. Marcelo asintió. Tenía mucho que aprender todavía, pero estaba dispuesto, y eso ya era algo raro. Gabriel volvió a su cuarto esa noche pensando en todo lo que había sucedido desde aquel día en el auditorio. Había sido intenso, agotador, doloroso, pero también transformador. No solo para él, sino para todos a su alrededor. El movimiento que comenzó con un niño resolviendo una ecuación se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una fuerza de cambio real. Pero Gabriel sabía que la batalla no había terminado. Sabía que Octavio y otros como él seguirían intentando sabotear. Sabía que tendría que seguir demostrando. Continuamente, exhaustivamente, y eso lo cansaba. Pero también lo fortalecía, porque ahora no estaba solo, tenía aliados, tenía amigos, tenía una causa más grande que él mismo, y eso hacía toda la diferencia. Pasaron 3 años desde aquel día transformador en el auditorio. Gabriel ahora tenía 15 años, pero parecía mayor en algunos aspectos y seguía siendo un niño en otros. Su rostro había ganado rasgos más definidos, el cuerpo había crecido, pero los ojos aún cargaban esa profundidad que viene de quien ha visto y vivido demasiado en tan poco tiempo. Estaba en el 1800, segundo año de la carrera de farmacia, con calificaciones excepcionales, publicaciones científicas en su currículum y el respeto de profesores y compañeros. El programa de inclusión que nació de su exigencia se había expandido más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Más de 200 jóvenes en situación de vulnerabilidad habían sido identificados y estaban siendo apoyados en diferentes etapas de formación. Algunos todavía en la secundaria, otros en la prepa, y algunos, como Amanda, ya cursaban la universidad. El proyecto se había convertido en un referente nacional, inspirando iniciativas similares en otras instituciones del país. Rafael estaba a punto de graduarse y ya tenía una propuesta de maestría. La amistad entre él y Gabriel se había solidificado en algo fraterno, una hermandad construida no en la sangre, sino en la comprensión mutua y el respeto. Pasaban horas conversando sobre sus proyectos, sus sueños, sus preocupaciones por el futuro. Rafael planeaba enfocar su investigación en el acceso a medicamentos en comunidades de bajos recursos. Gabriel quería desarrollar métodos más eficientes de distribución de fármacos en el organismo, buscando tratamientos más eficaces y accesibles. Doña Lourdes había sido promovida a coordinadora general del programa de apoyo a los estudiantes incluidos. Ahora ganaba un salario digno, había logrado mudarse a una casa mejor con sus hijos, y lo más importante, sentía que su trabajo tenía un propósito. Veía en cada joven que ayudaba un poco de Gabriel, y en cada éxito de ellos, sentía un orgullo maternal. El profesor Marcelo Domínguez seguía financiando el programa, pero había ido más allá. Transformó una de sus propiedades en un centro de estudios y apoyo para jóvenes en situación de calle, ofreciendo no solo clases, sino también talleres de oficios, acompañamiento psicológico y reintegración social. Su transformación personal era genuina y profunda. Él y Gabriel desarrollaron una relación de respeto mutuo, reuniéndose regularmente para discutir los rumbos del programa y de la educación en general. Pero el profesor Octavio Landín seguía siendo un obstáculo. Su oposición al programa nunca cesó por completo. Se había vuelto más sutil, más calculador en sus ataques. Ya no atacaba a Gabriel directamente, pero minaba el programa de otras formas. Cuestionaba cada nuevo ingreso, exigía evaluaciones cada vez más rigurosas, creaba burocracias innecesarias que retrasaban los procesos. Fue durante una reunión del Consejo Universitario que la situación llegó al límite. Landín presentó un informe extenso, argumentando que el programa estaba disminuyendo el nivel académico de la universidad
que los índices de deserción entre los beneficiarios eran demasiado altos, que la inversión no valía la pena. Sus estadísticas estaban cuidadosamente seleccionadas para mostrar solo los aspectos negativos, ignorando por completo los éxitos. Gabriel estaba presente en esa reunión, invitado como representante de los estudiantes beneficiarios. Escuchó todo el discurso de Landín en silencio, sintiendo la rabia crecer en su pecho, pero manteniendo la compostura. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con calma. «Profesor Landín», comenzó Gabriel, su voz firme y clara, «tiene razón en algunos puntos. Sí, tenemos tasas de deserción. Sí, algunos jóvenes no logran seguir el ritmo. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos tomando a personas que fueron abandonadas por el sistema educativo durante años, que cargan traumas profundos, que nunca tuvieron siquiera un ambiente estable para estudiar, y esperamos que en pocos meses estén al mismo nivel de quienes tuvieron todas las ventajas desde que nacieron». Hizo una pausa, mirando a los ojos de Landín. «Lo impresionante no es cuántos desertan, profesor. Lo impresionante es cuántos lo logran. Cuántos, contra todas las probabilidades, superan barreras que usted ni siquiera puede imaginar». Amanda, que está sentada ahí, trabajaba 12 horas al día limpiando casas y aún así consiguió calificaciones ejemplares. Rafael, que se despertaba a las 4 de la mañana para llegar aquí, es uno de los mejores alumnos de su generación. Esos son los fracasos que usted menciona. Landín intentó interrumpir, pero Gabriel continuó. ¿Y sabe qué más me molesta de su informe, profesor? Que usted mide el éxito solo con métricas académicas, pero olvida que estamos cambiando vidas. Cada joven que entra a este programa, aunque no termine la carrera, regresa a su comunidad con conocimiento, con dignidad, con la certeza de que es capaz. Y eso crea ondas, profesor. Crea cambios que no caben en sus estadísticas. El silencio en la sala era absoluto. Otros miembros del consejo miraban entre Gabriel y Landín, claramente impresionados con la madurez y la pasión del joven estudiante. Fue cuando la rectora, una mujer de mediana edad con una mirada inteligente y decidida, tomó la palabra. «Profesor Landín», dijo, «respeto sus preocupaciones, pero tengo que estar de acuerdo con Gabriel. Este programa está cumpliendo un papel social fundamental, además del académico. Y las cifras de éxito son, en efecto, impresionantes cuando se contextualizan adecuadamente. La propuesta de expansión está aprobada». Landín se puso rojo de rabia, pero no podía hacer nada. Había sido derrotado públicamente, y esta vez sin espacio para réplicas. Se levantó y salió de la sala, dejando claro su descontento. Después de la reunión, la rectora llamó a Gabriel para una conversación privada. «Me gustó la forma en que te defendiste», dijo. «Firme, pero respetuoso. Tienes futuro como líder, ¿sabías?» Gabriel sonrió tímidamente. «Solo quiero asegurar que otros tengan las oportunidades que yo tuve». «Y las tendrán», aseguró la rectora. «Por cierto, tengo una propuesta. En 2 semanas tendremos el simposio anual de farmacología. Es en el mismo auditorio donde todo comenzó para ti. ¿Te gustaría dar la conferencia de clausura? Nada demasiado técnico, solo tu historia, tus reflexiones sobre educación, oportunidad y transformación». Gabriel sintió una opresión en el pecho. Volver a ese auditorio 3 años después, de una forma completamente diferente. Era demasiado simbólico para ser una coincidencia. Aceptó. Las 2 semanas pasaron en un torbellino de preparación. Gabriel escribió y reescribió su discurso decenas de veces. Quería que fuera perfecto, que conmoviera a la gente, que hiciera una diferencia. La profesora Elena lo ayudó a lidiar con la ansiedad que crecía a medida que se acercaba el día. Doña Lourdes le dio confianza, recordándole todo el camino que había recorrido. Rafael bromeó diciendo que ya tenía experiencia en dar discursos virales, lo que provocó risas y alivió un poco la tensión. Cuando el día finalmente llegó, Gabriel se despertó temprano, como en los viejos tiempos, pero ahora se despertaba en un cuarto cómodo, con ropa limpia esperándolo, con el desayuno garantizado. Se vistió con cuidado, una ropa simple pero elegante que doña Lourdes lo había ayudado a elegir. Se miró en el espejo
y por un momento no reconoció a la persona que veía. ¿Dónde estaba el niño descalzo y sucio? Estaba ahí, se dio cuenta Gabriel. Siempre estaría ahí, una parte fundamental de quién era, pero ya no definiendo todo su ser. El auditorio estaba abarrotado cuando Gabriel llegó. Estudiantes, profesores, autoridades, periodistas y muchos de los jóvenes beneficiados por el programa. Amanda estaba en la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Rafael sentado a su lado, sonriendo para darle ánimos. Doña Lourdes, más atrás, sosteniendo un pañuelo ya preparada para las lágrimas. El profesor Domínguez también estaba presente, sentado discretamente en un rincón, observando todo con emoción contenida. Y allá en el fondo, Gabriel vio al profesor Landín. Había venido, a pesar de todo. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel por un momento, y lo que el muchacho vio ahí lo sorprendió. No era rabia ni desprecio, era algo cercano a la resignación, quizá incluso un toque de admiración a regañadientes. La rectora presentó a Gabriel, resumiendo su trayectoria de forma emotiva. Cuando dijo su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Gabriel subió al escenario, sintiendo un ligero temblor en las piernas. Se paró frente al mismo pizarrón donde, 3 años antes, había resuelto la ecuación que cambiaría su vida. Tomó el gis como había hecho en aquel día lejano y escribió una frase simple pero poderosa. El talento no tiene domicilio ni apariencia. Se giró hacia el público y comenzó a hablar. Cuando estuve en este escenario por última vez, dijo, era invisible. Un niño de la calle, sucio, descalzo, visto como menos que nada por la mayoría de las personas en esta sala. Hoy vuelvo aquí, no porque sea especial, no porque sea un genio, sino porque alguien me dio una oportunidad. Y esa es la diferencia entre morir invisible y vivir con un propósito. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Esta frase que escribí en el pizarrón no es una celebración de mi historia. Es una denuncia de cuántas historias como la mía se desperdician todos los días. Cuántos talentos mueren antes de ser descubiertos. Cuántas mentes brillantes se pudren en las calles, en las periferias, en los lugares que la sociedad decide ignorar. Gabriel comenzó a caminar por el escenario, gesticulando con una pasión creciente. En los últimos 3 años he aprendido mucho. Aprendí farmacocinética avanzada, química orgánica, biología molecular, pero también aprendí sobre humanidad, sobre empatía, sobre responsabilidad social. Aprendí que la verdadera inteligencia no está en resolver ecuaciones complejas, está en reconocer la humanidad en el otro, en extender la mano a quien lo necesita, en usar tus privilegios y recursos para crear puertas donde antes solo había muros. Miró directamente al profesor Domínguez. Aprendí que las personas pueden cambiar, que los errores no definen quiénes somos para siempre, que hay valentía en la transformación y fuerza en admitir cuando estamos equivocados. Luego miró hacia donde estaba sentado Landín, y también aprendí que la resistencia es natural, que los cambios asustan porque amenazan estructuras establecidas, comodidades conquistadas. Pero aprendí que esos cambios son necesarios e inevitables. La cuestión no es si van a suceder, sino de qué lado de la historia queremos estar cuando sucedan. Volvió a mirar la frase en el pizarrón. Esta universidad me salvó, dijo Gabriel, con la voz entrecortada ahora. Pero no fue la universidad como institución física, fueron las personas, doña Lourdes, que me alimentó cuando tenía hambre, Rafael, que se convirtió en mi hermano, la profesora Elena, que me enseñó que está bien no estar bien, el profesor Domínguez, que tuvo la humildad de reconsiderar sus actitudes, y tantos otros que creyeron en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de muchos en el público. Gabriel también tenía los ojos húmedos, pero continuó. Por eso, mi mensaje hoy no es sobre superación individual, no es sobre cómo un niño pobre triunfó en la vida, es sobre estructura, es sobre sistema, es sobre cómo, como sociedad, necesitamos dejar de esperar que los talentos lleguen a nosotros y empezar a ir a donde están. Necesitamos dejar de celebrar excepciones y empezar a crear reglas que hagan que esas excepciones sean innecesarias.
Hizo su última pausa, mirando a cada rincón del auditorio. El problema nunca fue la ausencia de talentos, concluyó Gabriel, su voz resonando clara y fuerte. Fue la ausencia de puertas abiertas. Está en nuestras manos cambiar eso. No mañana, no en un futuro lejano. Ahora. Cada uno de nosotros, con las herramientas y recursos que tiene, puede ser la puerta abierta en la vida de alguien. Y cuando lo hagamos, cuando realmente lo hagamos, descubriremos que el mundo está lleno de Gabrieles esperando solo una oportunidad para brillar. El silencio que siguió fue breve, reemplazado rápidamente por una ovación de pie. La gente lloraba abiertamente, se abrazaba, aplaudía con fervor. Gabriel permaneció en el escenario mirando todo aquello, sintiendo una mezcla de gratitud, esperanza y responsabilidad. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, Gabriel bajó del escenario. Fue inmediatamente rodeado por personas que querían saludarlo, tomarse fotos, expresar su admiración. Pero sus ojos buscaban a alguien en específico. Encontró a doña Lourdes, que lloraba a mares. Se abrazaron en silencio, sin necesidad de palabras. Todo lo que necesitaba ser dicho estaba en ese abrazo que duró largos segundos. Luego fue el turno de Rafael, que le estrechó la mano a Gabriel, convirtiendo el gesto en un abrazo y susurrando: «Lo lograste, hermano, realmente lo lograste». Amanda también estaba ahí, sonriendo a través de las lágrimas, diciendo que él la había inspirado a nunca rendirse. La profesora Elena saludó desde lejos, orgullosa de ver a su protegido no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Y entonces Gabriel vio al profesor Domínguez acercándose. Los dos se miraron por un momento, toda la historia entre ellos presente en esa mirada. Domínguez le extendió la mano, pero luego la abrió para un abrazo. «Gracias», susurró, «por darme la oportunidad de ser una mejor persona». Gabriel le devolvió el abrazo. «Gracias a usted por aceptar esa oportunidad». Al salir del auditorio esa noche, Gabriel miró hacia atrás una última vez. Ese lugar había sido el escenario de su humillación y de su redención, de su dolor y de su transformación. Ahora era también el escenario de su promesa de seguir luchando, de seguir siendo la puerta abierta para otros. Caminó por el campus, observando a los estudiantes conversar, reír, vivir sus vidas. Pensó en todos los jóvenes que, en ese exacto momento, dormían bajo marquesinas, hurgaban en la basura en busca de supervivencia, soñaban con oportunidades que parecían imposibles. Pensó que cada uno de ellos tenía una historia, un potencial, una vida que merecía ser vivida en plenitud. Y supo, con certeza absoluta, que dedicaría su vida a garantizar que esos jóvenes tuvieran las oportunidades que él tuvo. Ya no se trataba de él. Quizá nunca se trató de él. Se trataba de todos ellos. Siempre se trataría de todos ellos. Gabriel miró el cielo estrellado de la Ciudad de México, tan diferente de las noches en que miraba esas mismas estrellas desde el frío suelo de la calle, y sonrió. Su historia apenas comenzaba, y sería una historia de puertas abiertas, de manos extendidas, de talentos finalmente reconocidos, porque el talento, como había escrito en el pizarrón, no tiene domicilio ni apariencia, solo necesita una oportunidad para brillar. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Gabriel haya tocado su corazón tan profundamente como tocó el nuestro. Si te emocionaste con esta jornada de superación, lucha y transformación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. Todos los días, traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y qué mundo queremos construir. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá tus emociones y tocará tu alma.